el Sáhara Occidental la población era en su mayoría musulmana, pero al encontrarse tan lejos de las capitales islámicas en el Levante no tenían un gran fervor islámico. Sin embargo, esto cambiaría con la llegada de Abdallah ben Yassin, que soñaba con unir las tribus bereberes y saharauis mediante la yihad, y comenzó a extenderla por el Sáhara en 1038. En el 1040 fue llamado por la tribu Gudala para ejercer como guía espiritual, pero impuso castigos tan duros que lo acabaron expulsando de la tribu. De alguna forma Ben Yassin se las arregló para hacerse con la vecina tribu de Lamtuna, donde ganó seguidores conocidos como Almorávid y más tarde almorávides. Para el 1050 comenzó la expansión mediante la conquista de las tribus aledañas. Cayeron Gudala en la costa occidental, Masufa en la parte oriental y Lamta en el sur. Con la rápida expansión almorávide, Ben Yassin tornó sus ejércitos al norte, tomando Sijilmansa en el 1055, un nodo esencial para las caravanas que surtían a Europa del oro sudanés. En la costa marroquí, el emirato Bargaguata profesaba una religión local que juntaba creencias bereberes con elementos del Islam, algo que el ferviente Ben Yassin no podía permitir, y se lanzó con sus puritanos a la Guerra Santa. Comenzó la invasión en primavera del 1059. El progreso inicial fue a buen ritmo, avasallando a los distintos grupos que encontraron en su trayecto a la costa, pero los Bargaguata contaban con 22.000 jinetes y en los siguientes días se dieron combates en los que ambos bandos sufrieron muchas bajas, destacando la del líder almorávide. En este primer choque la defensa hereje salió victoriosa. Entre los almorávides tomó el poder Abu Bakr bin Umar, que también se lanzó a conquistar los pequeños reinos destartalados del Magreb, teniendo la misma suerte. A este le sucedió su primo Yusuf bin Tasufin. Este sí que logró terminar la conquista fundando el imperio almorávide, Marrakech como nueva capital del imperio, y más tarde conquistó Ghana para reafirmar su hegemonía sobre las caravanas subsaharianas. Llegamos así a los reinos de taifas. Tras la caída de Toledo, el rey Alfonso VI se nombró emperador de las dos religiones. Seguidamente, el emir de Sevilla ejecutó al embajador del recién nombrado emperador, algo que a este le sirvió como casus belli. Ante la posibilidad de que a la conquista de Toledo le siguiera una dramática caída de la capital andaluza, el emir se dirigió en carta al emir almorávide. La corte sevillana le advirtió de que sus vecinos del sur no se limitarían a defender las taifas, pero al parecer este prefería rendir pleitesía a un fundamentalista islámico que al emperador de las dos religiones. Desembarcó Yusuf en Algeciras con un ejército de 6.000 senegaleses que acababan de convertirse al Islam. La tropa se cuadró en Sevilla, soldados corpulentos, agresivos y de piel más oscura que sus socios intimidaban a los refinados andalusíes. El ejército almorávide ascendió hacia Extremadura. Alfonso VI solo pudo juntar a 2.000 guerreros, que enfrentaron a los 6.000 senegaleses a 8 kilómetros de Badajoz. Antes de la batalla, el líder almorávide, atendiendo a las tradiciones islámicas, ofreció 3 vías al rey cristiano. Podían resolverlo a cambio de que éste se convirtiera al Islam, pagara un tributo o luchando. Como habréis imaginado, las propuestas no acabaron de cuajar y la batalla comenzó poco después. La principal táctica de los cristianos era la carga de caballería pesada, por lo que el ejército musulmán enfocó la batalla de la siguiente forma. En vanguardia, guerreros experimentados sostendrían picas amarradas al suelo formando un erizo en el que se ensartarían los jinetes cristianos. Detrás, un cuerpo de arqueros y lanzadores de jabalinas, y en último lugar aguardarían soldados con escudos y machetes. Tras la debacle cristiana, Alfonso VI escapó herido hacia Coria y Yusuf repartió cientos de cabezas de los soldados cristianos por toda Al-Ándalus para certificar la victoria. Después tuvo que acudir a Marruecos por la muerte de su hijo. 2 años más tarde, los cristianos construyeron un castillo en Aledo como base para avanzar sobre Andalucía. De nuevo acudieron los ejércitos almorávides imponiendo un cerco al castillo que, al encontrarse rodeado de barrancos y con una mina de agua en su interior, la debilidad almorávide quedó expuesta. En campo abierto eran temibles, pero como sitiadores no tanto. En el
1090 hubo un tercer desembarco almorávide, pero esta vez la tormenta del desierto se dirigió a Granada, ya que esta taifa era tributaria de Alfonso VI. Abdalá fue desvalijado y desterrado a Marruecos. Su vecino sevillano pidió ayuda a los cristianos, un gesto torpe y que sirvió de poco, ya que tuvo la misma suerte que el granadino. La conquista de los reinos de taifas se extendió durante 2 años más y Yusuf murió en el 1106, heredando el imperio su hijo Alí con 23 años. Poco después derrotaron nuevamente a los cristianos en la batalla de Ucles. Entre los muertos se encontraba el heredero de Alfonso VI, que cayó con 14 años. Los almorávides habían conseguido rápidamente un vasto imperio y se relajaron tomando un estilo de vida más acomodado y menos ferviente, mientras los cristianos continuaban fortaleciéndose, llegando a equiparar su poder militar, pero Al-Ándalus quedó bajo el dominio almorávide durante medio siglo. Los almohades precipitaron la caída de los almorávides y participaron en una batalla muy importante, la de las Navas de Tolosa. Todo comenzó con un hombre, Bint Umar, nacido en el Alto Atlas, viajó al este donde estudió durante 14 años con grandes maestros como Al-Ghazali. Regresó al Magreb en el 1120 con una misión clara: enfrentarse a los almorávides, a quienes acusaba de haberse desviado de los principios del Islam. Bebían vino, escuchaban música y otorgaban demasiada libertad a las mujeres. Expulsado de Fez y Marrakech, se refugió en Tinmel, en el Alto Atlas. Desde allí comenzó a reunir seguidores, los Almuwaidun, es decir, los que afirman la unidad de Dios. Aunque Bint Umar era el líder espiritual, dejó el oficio de las armas en manos de su fiel seguidor, Abdul Mumin. Tras la muerte de Bint Umar en el 1130, Al-Mumin asumió la dirección del movimiento, iniciando la expansión almohade. Las primeras campañas contra los almorávides tuvieron lugar en el Dra y en el Alto Atlas. La situación de los almorávides se torna cada vez más desesperada. Dependen de tropas traídas desde la península y de un hombre clave, Reverte, un mercenario catalán cuyo ejército se había convertido en la principal fuerza de élite del imperio almorávide. El arquitecto del imperio almohade, Al-Mumin, comprendió que la guerra no podía ganarse a través de la simple guerrilla, así que con audacia decidió desafiar a los almorávides en campo abierto. Fue un movimiento decisivo que marcaría el principio del fin de los almorávides. En el 1139, Tasufín bin Ali, nombrado heredero almorávide, lideró la lucha contra los almohades. Sin embargo, sufrió una gran derrota decisiva en una emboscada, lo que permitió a Al-Mumin conquistar el valle de Sus y avanzar por el Atlas meridional. Para el 1145, Bin Ali murió defendiendo Orán, un golpe mortal que llevó a la conquista de Fez tras un asedio de 9 meses, seguido por la caída de Mignasa, Salé y Marrakech, cimentándose la supremacía almohade. En el 1148, con la toma de Tánger y Ceuta, los almohades completaban una campaña de 20 años consolidándose sobre todo el Magreb. Mientras los almohades llevaban a cabo su conquista del Magreb, la península ibérica se rebelaba contra Marrakech. En el 1144, una rebelión estalló en el Algarve liderada por Bin Kasi. El levantamiento, aunque con un fuerte apoyo popular, no logró formar un ejército lo suficientemente sólido como para hacer frente a las fuerzas almorávides. A medida que las revueltas se extendieron por la península, Bin Kasi buscó una solución desesperada, pidió ayuda a los almohades en el 1145. En respuesta, los almohades cruzan el estrecho al año siguiente, entrando por Tarifa y Algeciras, lanzando así una invasión que extendería el dominio magrebí sobre Al-Ándalus que había comenzado con el imperio almorávide. Mientras tanto, los reinos cristianos de la península no permanecerían pasivos. En el 1147, Alfonso VII de Castilla, decidido a aprovecharse del retroceso magrebí, tomó Almería, una ciudad de gran importancia
potencia comercial y refugio de piratas que saqueaban las costas mediterráneas. También en el 1147, Portugal, con la ayuda de cruzados que se dirigían hacia Tierra Santa, conquistó Lisboa. En ese mismo periodo, los condados catalanes avanzaron con decisión, tomando Lérida, Tarragona, Tortosa y Fraga. Hacia el 1150, los almohades sometieron a varios líderes locales, anexando ciudades clave como Évora, Niebla y Badajoz. La conquista de Granada y Almería completó su consolidación en el sur de la península. En el 1151 se lanzaron para completar la conquista del Magreb. Tomaron Argel y Bujía. 7 años más tarde tomaron Túnez y la parte occidental de Libia. Cuando los almohades dieron por finalizada esta campaña, una nueva amenaza surgió en la península. Bin Mardanish, conocido como el Rey Lobo, desafió la autoridad del califa almohade al crear el reino de Murcia. Con un ejército cristiano-musulmán, Bin Mardanish capturó Jaén, Úbeda, Baeza y Carmona, atacando las principales ciudades del sur. La amenaza fue finalmente neutralizada en el 1165 cuando el sucesor de Al-Mumin, Yaqub Yusuf, derrotó al Rey Lobo en la batalla de Fas al-Yalab. Sin embargo, la guerra se extendió durante 13 años, terminando con la caída de Valencia y Lorca. Mientras tanto, en el 1137 se había producido el crucial compromiso entre el conde de Barcelona, Berenguer IV, y la princesa recién nacida Petronila de Aragón, lo que permitió la formación de la corona de Aragón en el 1162, una unión dinástica que definiría el futuro de la península. En el 1179, tras conquistar Teruel y Cuenca, los reinos de Castilla y Aragón firmaron el Tratado de Cazola, un acuerdo en el que se repartieron el este de la península. Aragón tomaría Valencia y Castilla se quedaría con Murcia. Estos acuerdos permitieron una mejor administración de las fuerzas para tomar lo que a cada uno se le había asignado. A finales del siglo XII, tras varias escaramuzas, se firmó una tregua entre los almohades y los reinos cristianos que terminó abruptamente en el 1195, después de que los castellanos saquearan las inmediaciones de Sevilla. Yusuf al-Mansur, califa almohade, reunió un ejército de 30.000 hombres. Cruzaron Despeñaperros en dirección a Toledo. En la batalla de Alarcos, las fuerzas cristianas lideradas por Alfonso VIII fueron derrotadas. Los musulmanes emplearon arqueros kurdos o turcomanos a caballo, una ventaja táctica sobre los cristianos, quienes introdujeron la ballesta. El resultado fue una victoria decisiva para los almohades y la nueva frontera se delimitó por el río Tajo. Ya en el 1209, Castilla volvió a romper la tregua con una expedición a Jaén. An-Nasir fue hacia la península con sus ejércitos. Ambos contendientes llamaron a la Guerra Santa y Castilla se movilizó en Toledo en verano del 1212. Allí se juntaron los ejércitos castellanos y aragoneses. Al tomar Alarcos se le unió el rey de Navarra con 200 caballeros. Mientras los cristianos avanzaban hacia el sur, los musulmanes aguardaban entre Úbeda y Baeza cubriendo los distintos pasos de la cordillera. Los cristianos cruzaron por un paso poco defendido y tras unos días atacaron cerca de la actual Santa Elena, en un llano alto que actualmente se encuentra lleno de árboles. La vanguardia atravesó la primera línea pero quedó rodeada en la segunda. El centro acudió rompiendo la segunda línea pero siendo rodeados ante la infantería pesada. La batalla quedó en punto muerto cuando los reyes de Castilla, Aragón y Navarra avanzaron con la retaguardia rompiendo el ejército almohade que buscó refugio en el campamento del califa, quien huyó ante el asalto cristiano. Tras las Navas de Tolosa, el imperio almohade aceleró su decadencia. En Al-Ándalus comenzaron a alzarse caudillos y en el Magreb los bereberes, entre ellos los benimerines, que acabarían formando un sultanato. Estas guerras civiles terminaron por desintegrar el imperio, creándose los terceros reinos de taifas. Tras la victoria en las Navas de Tolosa, Fernando III, con menos de 20 años, ascendió al trono de Castilla. Después de solventar algunas disputas con su padre Alfonso IX de León, decidió continuar con la expansión del reino. El Tratado de Cazola reconoció la reclamación de Aragón sobre Valencia, dejando en manos de Castilla dos zonas clave: la cuenca del Guadalquivir, que atravesaba Córdoba y Sevilla, y el puerto de Almería, que servía como entrada al Mediterráneo para los andalusíes. Con medios limitados, Fernando III se centró en la conquista de las grandes ciudades del Guadalquivir, dejando la toma de Almería a cargo de Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo.
En 1230 Fernando heredó León con más complicaciones de las que hubiera deseado. Con los reinos de Galicia, León, Toledo, Castilla y Extremadura bajo su control, continuó el avance por el Guadalquivir, tomando Sevilla en el 1248. Mientras tanto, la toma de Almería se había estancado, aunque sí que habían logrado establecer un protectorado en Murcia que actuaba como tapón frente a la expansión de Aragón y Granada. Para la década de 1260 se había establecido una frontera estable con el reino nazarí de Granada, que aunque era un vasallo de Castilla, contaba con la defensa de la cordillera penibética y el puerto de Almería, que les permitía mantener contacto con otros aliados musulmanes. La expansión castellana, que durante el reinado de Fernando III triplicó el tamaño del reino y conquistó gran parte de Andalucía en 30 años, trajo consigo serios problemas. El más grave fue el de la hacienda, que sufría los altos costes de un estado de guerra constante. Como resultado, se aceptaron tratados como los de Murcia o Jaén, en los que se respetaban las leyes y costumbres locales para pacificar estas zonas sin necesidad de hacer la guerra y de paso cobrar parias que eran bastante necesarias para las arcas reales. A pesar de estos esfuerzos, la débil densidad de población dificultaba la repoblación de los territorios conquistados y la falta de conocimientos sobre las piezas clave de la economía andalusí, como la artesanía de metales, pieles y tejidos, la botánica o el sistema de irrigación, empeoraba la situación. Ante esta carencia de conocimientos se mantuvo a los trabajadores rurales, pero se les expulsó de las ciudades, lo que llevó a un colapso de la economía urbana andaluza. Mientras tanto, Jaime I de Aragón había tomado Valencia y Mallorca. De alguna forma le engañaron los franceses para firmar el Tratado de Corbeil, con el que Francia concedía el sur de los Pirineos a Aragón, algo natural ya que hacía tiempo que la marca hispánica había cortado lazos con Francia, pero a cambio cedieron el norte de los Pirineos, donde Aragón tenía reclamaciones e influencias históricas. En 1264 los mudéjares de Jerez se sublevaron con apoyo de Granada y Murcia, anularon sus acuerdos de vasallaje con Castilla. La rebelión fue sofocada rápidamente con el apoyo de Aragón y la consecuencia fue la anexión de Murcia a Castilla. El reino de Granada resistiría durante otros 2 siglos y medio, destacándose por su habilidad diplomática para mantener un equilibrio entre cristianos y musulmanes, buscando aliados transfretanos. Para mediados del siglo XIII, los reinos cristianos controlaban gran parte de la península ibérica y Granada quedó como un vasallo castellano obligado a pagar tributo. Contaban con una gran cantidad de fortalezas o alcazabas que junto al terreno montañoso dificultarían una invasión. En este siglo XII, Granada se vio asfixiada por los tributos y pidió ayuda al sultanato benimerín, dando inicio a un largo conflicto conocido como la Batalla por el Estrecho. A modo de contexto sobre el sultanato benimerín, cuando comenzó a decaer el imperio almohade, estos ocuparon los vacíos de poder en el actual Marruecos y con los años lograron formar un estado centralizado, aunque como vimos en el documental del Sáhara, hasta el siglo XVI no lograrían tener control efectivo sobre zonas montañosas y el Marruecos interior. Volviendo al estrecho, en el 1275 los benimerines ocuparon Gibraltar, Tarifa y Algeciras, mostrando su voluntad de defender al último reino musulmán en la península. Desde estas plazas saquearon la cuenca del Guadalquivir, aunque en 1279 hubo desacuerdos y los benimerines se acabaron aliando con Castilla para lanzar una ofensiva sobre Granada que acabó fracasando. En 1283 Granada logró una alianza con Aragón aprovechando las disputas entre los cristianos, aunque estos se reconciliaron en 1291 rompiéndose la alianza. Para entonces se aliaron Granada y Castilla para conquistar las ciudades del estrecho que había tomado Fez. El rey Sancho IV dirigió el asedio de Tarifa y, aunque su hermano Juan quedó gravemente herido, lograron tomarla. Se habían comprometido a ceder la plaza a Granada, pero decidieron quedársela, llevando a una nueva alianza entre Granada y los bereberes. El infante Juan tuvo que exiliarse por conspirar contra el rey y volvió en 1294
1024 encabezando los ejércitos del sultán, pero lo derrotaron cuando intentaba conquistar Tarifa. En 1295 murió Sancho IV, tomando el trono Fernando IV con 10 años. Tener un monarca tan joven hizo a Castilla débil en el ámbito internacional. El emir granadino se alió con Aragón y con los benimerines, aunque cuando Aragón intentó conquistar Murcia, Granada se lo pensó mejor y renovaron el pacto de vasallaje con Castilla. Con la llegada de Alfonso XI en el 1321 se mejoró la situación interna y tras una década tornaron hacia Granada. Desde el 1328 fue tomando con un avance metódico las ciudades fronterizas Olvera, Pruna y Torre Aláquime. Asediaron la importante ciudad de Teba y llegó a su auxilio el general Ozmín, pero este cayó derrotado y la ciudad rendida. En 1340 los benimerines formaron una gran expedición junto a los granadinos para recuperar el control del estrecho. Esta vez la batalla se dio cerca de Tarifa y los cristianos, superados en número, vieron sus flancos rebasados. El rey hizo de apagafuegos acudiendo a los puntos más complicados de la batalla hasta que los defensores de Tarifa salieron de la ciudad tomando la espalda de los musulmanes, que intentaron retirarse sufriendo una gran derrota. Tras la victoria, Castilla conquistó Algeciras con apoyo naval, haciendo gala de modernas tácticas de combate. La batalla por el estrecho estaba decidida. Aunque Gibraltar fue disputada durante los siguientes años, a finales del siglo XIV Castilla ya se consolidaba como la potencia hegemónica del estrecho. A principios del siglo XV, Castilla y Granada mantenían una tregua que fue quebrantada en el 1408 por Yusuf III nada más ascender al trono. Tomó el castillo de Priego y ejecutó a su guarnición cuando ya se habían rendido. 2 años después, el regente Fernando decidió responder con una escalada para conquistar la importante ciudad de Antequera, un cruce de caminos que permitía futuras campañas contra Ronda, Loja o Málaga. En esto estaban los castellanos cuando Granada tomó Zahara, matando a 114 hombres y secuestrando a mujeres y niños. Este ataque hizo que las huestes castellanas salieran antes de lo previsto y sitiaron Antequera con unos pocos hombres. Llegaron los ejércitos granadinos con intención de levantar el asedio y la batalla comenzó igualada hasta que llegó el grueso del ejército castellano y consiguieron una gran victoria. Con la toma de Antequera, ambos reinos enfrentaron problemas internos. Castilla lidiaba con conflictos entre la corona y la nobleza, mientras en Granada Muhammad IX perdió el trono durante 3 años. En el 1431 mandó Juan II a su valido Álvaro de Luna, que en la batalla de la Higueruela consiguió una gran victoria, pero desaprovecharon la oportunidad de tomar Granada, donde un terremoto había debilitado los muros, y únicamente forzaron un cambio de monarca imponiendo a Yusuf IV. En las décadas siguientes, Castilla aprovechó la inestabilidad granadina para tomar Gibraltar y Archidona, mientras Muley Hacén ascendió al trono, reprimiendo al clan de los Abencerrajes y realizando incursiones contra Castilla. Tras el compromiso de los reyes católicos en el 1469, encontramos un momento clave. Hubo una década en la que se firmaron treguas regularmente, en el 75, en el 76 y en el 78, pero los granadinos estaban hartos de perder territorio y derrota tras derrota se estaban radicalizando cada vez más, por lo que rompían las treguas de forma unilateral y hacían matanzas como la de Cieza en 1477, en la que mataron a 80 hombres y secuestraron a 500 mujeres y niños. Estas constantes incursiones provocaron a su vez una radicalización en Castilla, que comenzaron a ver como la única solución la anexión total del reino de Granada. Si bien la incursión de Cieza no pudo tener respuesta debido a que Castilla se encontraba en mitad de la guerra de sucesión, cuando Granada tomó por sorpresa la fortaleza de Zahara con toda su guarnición, la situación era muy distinta. El marqués de Cádiz conquistó rápidamente Alhama. Los reyes católicos partieron con no más de 20.000 hombres para apoyar al marqués, y los granadinos acudieron con una cantidad similar, pero ante la llegada del ejército cristiano se retiraron. Un año más tarde decidieron los castellanos
castellanos saquear la Axarquía malagueña, pero la región es tremendamente escarpada y recibieron el hostigamiento de los locales, que estaban muy enfadados tras la quema de sus pueblos. Los castellanos fueron emboscados, murieron 800 hombres y fueron apresados 1500, de ellos 400 nobles, en el conocido como Desastre de la Axarquía. También fracasaron en un intento por tomar Loja, pero en Granada se sublevó Boabdil con ayuda de su madre, desatando una guerra civil dentro de la Guerra de Granada. Con las recientes derrotas castellanas en la Axarquía y en Lorca, Boabdil decidió tomar la iniciativa y atacar Lucena. Una vez frente a la ciudad, ante la posibilidad de quedar rodeados por los refuerzos que llegarían de Cabra, como ya les había pasado en Tarifa, decidió retirarse, pero en el camino de vuelta fueron interceptados y el sultán cayó prisionero. Fue liberado poco después, a cambio de dar a Castilla acceso militar para luchar contra Muley Hacén, además de firmar una tregua de 2 años. Esta habría sido una primera fase de la guerra, con ataques e incursiones en la parte occidental de Granada, y tras ella comenzaría una segunda fase con el objetivo primordial de aislar al último reino musulmán. Para ello se destinó una escuadrilla para patrullar el estrecho y se señalaron como objetivos estratégicos Málaga, Almuñécar y Almería. A nivel táctico podemos destacar la implementación de artillería para desarticular la gran red de castillos, una gran flota logística que implicaría a miles de mulas para aprovisionar a unos 20.000 hombres que llegarían a tener de máximo en campaña, o el uso de decenas de miles de hombres que destinaron a arrasar pueblos, molinos, graneros, plantaciones y bosques granadinos y así facilitar las operaciones en la zona. Dentro de esta novedosa artillería que se había usado por primera vez en el asedio de Constantinopla, los castellanos usaron diversos cañones como las bombardas, que debido a su pesadez y mantenimiento requerían de un tren particular en el que iban miles de zapadores allanando el camino a los bueyes. Otras innovaciones interesantes fueron los mensajeros y hospitales de campaña. Con todas estas innovaciones se asedió Málaga en mayo de 1487 y cayó en agosto. Tras 6 años de guerra, en 1488 las armas castellanas habían sufrido un desgaste importante, por lo que las operaciones se trasladaron al extremo contrario buscando mejores resultados. Cayeron fácilmente Vera, Vélez Blanco y Vélez Rubio. Encontraron mayor resistencia en Baza, que logró resistir 6 meses, aunque tuvo efecto dominó y el zagal se rindió entregando Guadix y Almería, rindiéndose posteriormente Almuñécar, Abla, Abrucena, Fiñana y Calahorra. Con la toma de Guadix, Granada quedó como el último bastión musulmán de la península. Con la conquista en 1490 de Salobreña, cortaron la llegada de suministros desde Marruecos y para octubre de 1491, ante la falta de alimentos, Granada abrió conversaciones de paz que se realizarían por la noche de forma secreta y acabarían firmando las capitulaciones el 25 de noviembre. La ciudad se acabaría entregando el 2 de enero, 283 días antes de que Colón descubriera el Nuevo Mundo.